¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo, Daniel, ¿cómo anda? Igualmente, Hugo, un gusto hablar con usted como siempre. Bueno, muchas gracias. Daniel, una reflexión para que podamos entender sobre las idas y vueltas del gobierno a partir de, primero la desobediencia y después ahora la idea de pagar con un bono el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. Continúa la desobediencia, Ah, porque nuevamente pone en mano a otro ordín, que es esta idea de pagar con bonos, cuando el fallo de la Corte es clarísimo, si uno lo lee. Hay que depositar en efectivo diariamente la cantidad, no me acuerdo exactamente si son 1.200 o 1.300 millones, pero no es lo que importa. De lo contrario, se incumple el fallo. Y los bonos son a cierto plazo, hay que liquidarlos, por lo tanto, es obvio que se está incumpliendo. y esto No, pone en riesgo el sistema, efectivamente, Daniel, porque no hay precedentes de una desobediencia de tal magnitud, ¿o sí? yo no recuerdo, en fin, sí las ha habido, porque no olvidemos el caso Sosa, no olvidemos a los Ah, jubilados, los casos Bavaro, en sí, fin, los muchachos tienen para eso una gran calidad para pasar por encima de la Constitución, solo aplicarla cuando les conviene. claro. Si les viene bien, sí, si no, no importa, hacemos lo que queremos. Lo que Eh, pasa es que además acá hay una enorme mentira cuando dicen que no tienen los fondos. Si precisamente fue a través de un decreto, el mismo Alberto Fernández que durante la pandemia estableció la reasignación ilimitada de las partidas del presupuesto. claro. Así que ¿de qué está hablando? Y lo ha hecho, lo hace permanentemente. Claro, lo hace cuando es para beneficiar a alguna provincia amiga, particularmente Buenos Aires, ¿no? Hay Ujú. que fondearlo a Kicillof para que nombres ñoquis. Está designando roletes ñoquis. Absolutamente, que es una estrategia del gobierno para sostener el poco poder que les queda, porque consultando fuentes judiciales y políticas, después de la primera declaración del presidente tras la reunión con los gobernadores, todos coinciden en una idea que se la quiero preguntar. ¿El gobierno o el kirchnerismo quiere romper el sistema o busca estar al límite, tal como propone Cristina Fernández? ¿Cuál es su visión? Pero sí, lo que busca, y que más o menos lo va consiguiendo, es inmovilizar el Consejo de la Magistratura. Al inmovilizar el Consejo de la Magistratura, eso repercute totalmente sobre todo el Poder Judicial, que también va quedando paralizado. O sea, es destruir el sistema, sin duda. Es lo que ella busca, absolutamente, ante su desesperación por lo que le está pasando y porque está realmente corriendo un serio riesgo de quedarse vista por la historia como una gran chorra, que es lo que es, ¿no? Porque se robó realmente la nación. Entonces ella lo que hace es este torpedeo, ¿no? Y Ujú. además con errores enormes, porque no sé si escuchó hoy que ella habló de festejar el Día de la Democracia, se equivocó, el día del golpe de Estado de Viena. Ah, claro, claro, claro. O Al sea que hablar de está... los 40 años del año próximo Exacto. y Sí, referirse a sí. las mafias y Se- democracia Sí, sin se mafia. equivocó del 10 de diciembre, que efectivamente ahí fue el traspaso de poder a Alfonsín, y habló en cambio del 10 de marzo. Claro. No, y Que además las fotos que hoy muestran que estaba saludando a una pared. Bueno, algunos recursos de un poder que se va debilitando. Ahora, sí, sí, no hay duda, debilitando y da la impresión de que realmente no está en sus cabales esta mujer. ¿así? Y estas cosas que hace hablan de problemas cognitivos, son errores muy fuertes. Claro, claro. Incluso su discurso, porque en un momento habló de una ley que la Corte no tuvo en cuenta. Y me parece que la Corte lo que hizo fue tener una decisión basado en el derecho muy contundente, ¿no? Sobre... Sí, sí, absolutamente contundente y claro. Y Ujú. además en la reforma del 94 y en la definición que ya había hecho cuando falló sobre la presencialidad en las escuelas porteñas, ¿recuerda? Es decir, que se trata de una entidad territorial federada, lo cual la pone en un pie de igualdad con una provincia. Es lo que dice la Constitución. Claro. Un gobierno autónomo con facultades propias de legislación y de jurisdicción. Más claro agua, ¿no? No, y además la idea ahora de hablar de la proscripción cuando tampoco es cierto, es decir, yo hace un ratito hablaba con Facundo Suárez Lastra y hablábamos del radicalismo y de otros momentos, incluso de encuentros, ¿no?, entre radicales y peronistas, pero con el kirchnerismo ha ocurrido algunos hechos cualitativos que
que alejan la narrativa de la verdad cada vez más, ¿no? El lawfare, ahora la proscripción, como conceptos que no son ciertos, me parece. Permanentemente el relato. Es que es muy sencillo, en la medida que no se tienen argumentos para poder derribar los fundamentos tanto del alegato de Luciani como de la sentencia del Tribunal Federal Segundo, entonces lo que hay que hacer es atacar a las personas, que es una demostración de debilidad. Si no, lo que hay que hacer es contraargumentar. Claro. ¿Y qué opinas sobre el fallo en contra de, en este caso, de juez, que ahora va a la Corte sobre su lugar en el Consejo de la Magistratura, que llamó un poco la atención, aunque entiendo que eso se va a dirimir en la Corte finalmente, ¿no? La discusión con por supuesto, de la doctora Biotti. Sí. Es un desastre, es una cosa increíble, porque además, cuando uno ve el modo como por aproximación sentencia, porque ella dice que aparentemente no estaría mal en la división del bloque del Frente de Todos. ¿Cómo aparentemente? Un juez tiene que decir claramente si es blanco o negro. Claro, para eso ocupa ese cargo, ¿no? No con, digamos, el potencial. Nunca vi una cosa así. Daniel, agradeciendo para hacerle juicio político. Claro. Ah, ¿sí? ¿A ese borde está? Pero escúcheme, ¿cómo puede ser una persona que falle de esa manera? ¿Un desconocimiento del derecho o directamente una situación prácticamente de prevaricato, de arreglo con la otra parte? ¿Cómo va a decir que supuestamente? Claro, claro. Daniel, deme su visión sobre la Corte. Para muchos juristas es de lo mejor de los últimos tiempos en términos del recorrido de cada uno de los miembros del Supremo Tribunal, del trabajo que están haciendo. ¿Cuál es su mirada? Mire, por un lado el trabajo, yo me he cansado de elogiarlo, porque es importantísimo fallos, ya hay una cantidad que están reinstitucionalizando el país, reestableciendo el federalismo absolutamente destruido por el kirchnerismo, pero además de eso tiene una particularidad que no se da desde hace muchísimos años, que es una corte cuyos miembros han sido designados por distintos presidentes. Ah, claro. Eso Usted se observa, tenemos en el decano, que es Juan Carlos Maqueda, fue designado por Duhalde. Después lo tenemos al caso de los dos que designó Macri, Rosenkrantz y Rosati, y Lorenzetti, que fue designado por Kirchner. Entonces es un abanico amplísimo que hace que no se pueda decir que es la corte de alguien. Como generalmente en la Argentina desde el 30, las cortes coincidían con un presidente, después se cambiaba, ya sea porque venía un gobierno de la ley, entonces se removía la corte y se cambiaba, y así sucesivamente. Se hablaba de la corte de Frondizi, de la corte de Uriburu, de la corte... lo cual es nefasto, es todo lo contrario que pasa en Estados Unidos, que la corte de cada corte lleva el nombre del presidente de la corte de ese momento. Bueno, en este momento precisamente se da una situación en donde no se puede identificar con una presidencia, lo cual es muy positivo. Claro. Qué interesante. Y como no he tenido oportunidad de hablarlo con usted, ¿qué piensa de la condena en contra de la vicepresidenta en tiempos del propio turno en este caso de quien es condenada, que fue condenada por su rol como presidenta, pero ahora es vice, y esto me parece que no es tan común? Incluso lo escuché a Baltasar Garzón alguna vez decir que le es muy difícil a la justicia condenar al poder en su turno. ¿Qué visión tiene? Bueno, claro que es muy difícil. No hay casi casos que veamos donde alguien que está en el poder es condenado por la justicia. Generalmente ocurre después. Casos emblemáticos es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos de Nixon, ¿no? Nixon y también su vicepresidente, que dejó vacante totalmente la presidencia. Otro caso emblemático fue la condena de Chirac, ¿no? Cuando era presidente. Y además con prisión domiciliaria. Con lo cual estamos hablando de casos muy excepcionales. Pasó otro tanto en Israel, pero es muy raro. Es democracias muy consolidadas, pero acá es algo novedoso y muy positivo a mi modo de ver. ¿Y eso para usted inaugura un nuevo tiempo desde el punto de vista republicano y democrático e institucional, casi a 40 años de esta nueva democracia? Sí, yo creo que sí, porque está apoyado por gran parte de los ciudadanos, de los habitantes de la Argentina, y que lo vimos en las elecciones, cómo votaron, porque no es solo una idea mía. Claro.
claro. Evidentemente se han hartado de este populismo que nos lleva absolutamente al abismo. Claro, claro. Daniel, un gusto. Recuérdeme, por favor, ¿Cómo no? su sitio Daniel, en YouTube, o su canal de sí, YouTube, mejor dicho. el canal. Es Daniel Alberto Sapsay en YouTube, en cualquier buscador, lo lleva directamente al sitio donde hay muchos distintos capítulos, por ejemplo, uno de entrevistas, las entrevistas que hemos tenido están ahí, esta va a estar allí, yo las subo, y no tienen que pagar nada, no están obligados a suscribirse, igual accedan a todo. Excelente, Daniel. Le dejo un abrazo, le deseo feliz año para el 2023. Otro para usted y para los suyos. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Fue Daniel Sapsay, un abogado constitucionalista de aquellos, dirían, en el barrio, y bueno, profesor, entre otras actividades del posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.